Se puede, ya no hay plenas, ¿verdad? Ya no hay plenas. Ok. ¿Cuántos estamos? 5. Ya hay 3, 4, 6. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras, diputados y diputadas y personal de la Asamblea y público que nos acompaña, con la presencia de 7 diputados y diputadas, y al ser las 5 de la tarde con 21 minutos, se da inicio a la sesión número 48 de la Comisión Especial encargada de conocer el expediente 20.580, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Hay que anunciar que hay mociones presentadas de revisión. ¿Cuántas? Se han presentado mociones de revisión. ¿Pero de qué mociones en adelante? ¿Tienen que ser de la 437 en adelante? Sí. No, acordate que habían otras presentadas que habían. Sí, pero ya después. Nuevas ninguna. Bueno, ok. Hay mociones presentadas de las actas que todavía no hemos nosotros aprobado. Por imposibilidad material no tenemos acta hoy aquí. Correspondencia ha sido distribuida, proposiciones varias si las hubieran. Vamos a iniciar con el conocimiento de una moción de orden Pedro. Hay una moción de orden presentada que vamos a entrar a conocer de inmediato, y le pido al señor secretario de esta comisión, el diputado Pedro Muñoz, que nos haga el favor de leer. Para que, de conformidad con el artículo 74 del reglamento de la Asamblea Legislativa, la Comisión acuerde sesionar el día jueves 6 de septiembre del presente año a partir de las 6:15 de la tarde, o en caso posterior a esa hora, hacer los 5 minutos de que finalice el plenario. Tal vez explicar rápidamente qué es esto. Necesitamos aprobar las actas para dar por concluido nuestro proceso acá, y entonces estamos programando la sesión 5 minutos después del plenario. Sería una sesión muy rápida. Es en ese sentido que les pido el apoyo para esta moción. Explicado esto, se somete a votación la moción de orden leída. Los diputados y diputadas que estén a favor, levantar su mano. Con 8 diputados a favor y 1 en contra, se aprueba. Entonces quedamos para el día jueves, 5 minutos después de la última comisión que tengamos, o de plenario. El jueves, perdón. No, el día jueves, el día de mañana. Ok. Presidente, a ver si me da un receso 5 minutos para ver si busco a mi asesora, porque no puedo jugar así nomás.
Un receso hasta por 5 minutos para don Pedro Muñoz. Los legisladores de la Comisión de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas decidieron revertir la moción que permite a los médicos, odontólogos, farmacéuticos, nutricionistas, psicólogos y microbiólogos seguir beneficiándose del enganche salarial, es decir, de cada aumento que se aplique en particular a cualquier otro sector. El diputado Welmer Ramos decidió cambiar de opinión e inclinó la balanza en favor de los médicos. Creo que la moción que se presentó es demasiado grande al abarcar dos temas, uno con razón y otro sin razón. El sector privado y el sector público deberían de estar remunerados de igual manera. El problema es el tema del desenganche de lo público de los otros aumentos salariales que se vienen dando, no el desenganche entre trabajos iguales, por igual responsabilidad de igual trabajo, como debería ser la justicia en toda actividad que desarrollemos. La fracción del Partido Liberación Nacional realmente se siente incómoda con la votación dada en su persona, don Welmer. En realidad siempre entendimos que aquí el tema era reducir gastos, que el tema era que todos nos teníamos que sacrificar y que teníamos que hacer cosas más allá de las poses políticas, sino cosas realmente importantes y estructurales para este país. Lamentamos muchísimo no solamente su voto, sino también el voto del señor Villalta, que tanto habla de los abusos y de los privilegios, pero que hoy vota una moción que tiene una fuerte repercusión en el presupuesto de este país. También quedan exentos los servicios de redes de cuidado y los centros de atención para adultos mayores, así como los equipos usados para personas con discapacidad física, auditiva, visual o intelectual. Los diputados también dieron marcha atrás y liberaron del IVA los servicios de los medios de comunicación colectiva prestados al Estado, instituciones autónomas y semiautónomas, municipalidades, universidades públicas, la Junta de Protección Social, la Junta de Educación, la Cruz Roja Costarricense y otras asociaciones y fundaciones de bien social, científico o cultural. En la discusión también se revivió la moción que establece el 2% del IVA para medicamentos, materias primas, insumos, maquinaria, equipo y reactivos para su producción, con el fin de eliminar la frase medicamentos registrados ante el Ministerio de Salud.
Se amplía el receso hasta por 5 minutos más. Los diputados de la Comisión de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas volvieron a tasar la canasta básica, esta vez con un 1% con el mecanismo de compensación para las personas de escasos recursos. Esto con el voto del diputado Gustavo Viales, quien se había opuesto al impuesto pero logró ponerse de acuerdo con el gobierno. Siempre mantienen su oposición los diputados del Partido Renovación Costarricense y el Frente Amplista José María Villalta. Sí, ya terminamos de ver todas las 873 mociones de fondo del plan fiscal, votamos las 700 y las 799 que enmiendan el tema de la canasta básica. Lo hicimos también con un acuerdo paralelo con el Poder Ejecutivo para generar un programa de compensación de los recursos que van a utilizarse de ese 1%, en donde se van a dirigir al régimen no contributivo de pensiones, que es el sector más pobre, donde hay 10.000 solicitudes pendientes y que no se pueden utilizar por falta de recursos. ¿El 1% queda complacido usted? Es un punto medio, vamos a ver, yo creo que ni el gobierno de la República estaba contento con el 2%, ni yo pues en un inicio. Logramos buscar un punto intermedio que le dé trazabilidad a la producción de los productos de la canasta básica, en donde el sector de la población no se vea tan afectado con un 1%, es el mal menor, y donde tengamos un mecanismo de compensación hacia esas personas más vulnerables. Yo creo que es un punto medio en donde el país gana y podemos salir adelante con una reforma fiscal tan necesaria como lo es en este momento. ¿Cómo sería ese mecanismo? Bueno, en el primer año y medio de la entrada en vigencia en esta ley no se va a cobrar el impuesto, y en los siguientes 2 años vamos a utilizar la tasa fija del 1%, donde los recursos se van a utilizar y se van a inyectar directamente a las transferencias que tienen que ver con el régimen no contributivo de pensiones. Y ahí se van a ir, por así decirlo, de alguna forma cogiendo cada una de esas 10.000 solicitudes, en donde con recursos frescos se puedan darle una pensión a una persona y involucrarlas también dentro de un seguro en la Caja Costarricense de Seguro Social. ¿El 1% quedaría la canasta básica específicamente en cuáles productos? Bueno, son los productos que el Poder Ejecutivo establece por medio de un decreto. Ahí tenemos más de 200 productos donde el gobierno tiene que depurar esa lista para que quede únicamente tasado lo que ahí se indica y que el resto pues pague más una tasa. Y pues esperamos que esto pueda salir adelante en el plenario, que es el siguiente paso que continúa la reforma fiscal. ¿Qué pasaría con el sector agropecuario? Ya con la tasa del 1% ya queda nivelado, ya ellos no tienen ese riesgo que tenían una tasa impositiva y no podían compensarla. Yo creo que ya solventamos el problema del sector agro, y pues yo creo que es una combinación de emociones que ayuda a dar tranquilidad a un sector de la población importante, y esperamos, que yo sé que es un tema que la gente pues difícilmente entienda, comprenda de que estamos haciendo lo mejor por el país. Sí, esto ha sido terrible, esta megamoción que aprobó Liberación, Unidad y el PAC, y es que no es que 1% a la canasta básica, 2% a salud, a educación, a los medicamentos, al agro, vuelven a grabar todos esos que no son juntos. Si usted los suma, no son juntos. Se reanuda la sesión y vamos a... Ya la leímos, la moción, ¿no? No, ya, esta moción ya la leíste vos. Ok, está bien. No, sí, íbamos a votar la revisión. Por el orden. Él pidió un receso y ahí vamos a votar. Ok, bueno, diputado, ya voy. Se reanuda la sesión. El diputado Pedro Muñoz quiere hablar por el orden, hasta por 2 minutos. Diputado Muñoz. Gracias. Yo le quiero pedir a Servicios Técnicos que por favor revise la conexidad de la moción 320 que fue revisada hoy en la mañana.
recibido información por parte de ciertos medios de comunicación que me dicen que don Welmer Ramos ha dicho que él votó en contra de la moción por inconexidad. Yo no quiero que ese tema quede pendiente para cuando lleguemos al plenario, entonces quiero que por favor servicios técnicos dictamine al respecto, que no quede duda. Y de igual manera tengo dudas sobre la moción 612, cuya revisión se va a conocer posteriormente. Es un tema de educación, exoneración de la educación universitaria, tema que he estado discutiendo con el diputado Villalta, para que servicios técnicos también por favor nos dictamine si esa moción es constitucional de conformidad con el artículo 80 de la Constitución Política. 612 de conformidad con el artículo 80 de la Constitución Política. Básicamente el punto es que si se puede dar un tratamiento distinto a distintas cosas de la educación privada, cuando el artículo 80 de la Constitución Política habla de educación privada en general. Entonces, si se permiten distinciones de conformidad con la ley, si se pueden hacer distinciones de conformidad con la ley, dada la redacción del artículo 80 de la Constitución Política. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a leer la moción siguiente que estamos para votar, y le pido al diputado Pedro Muñoz que lea la siguiente moción. Para que se revise la votación recaída sobre la moción de fondo número 294, que se refiere a la limitación del ajuste salarial de las remuneraciones que superen los topes establecidos en la ley. José María Villalta. En votación la revisión de la votación de la moción 294. Quienes estén a favor, levantar su mano. Con 3 votos a favor y 6 en contra, se rechaza. Por el orden, diputado Villalta. Gracias, señor presidente. Esta moción en realidad se refiere al transitorio 23, porque se corrió la numeración, no coincide la numeración, transitorio 23 del proyecto, y quiero dejar aquí señalado que esta moción pretende, la vamos a reiterar en el plenario, porque pretende corregir un error grave que hay en el segundo párrafo de ese transitorio 23, que se refiere a las remuneraciones más altas de los altos jerarcas, y donde dice que esas remuneraciones únicamente podrán ajustarse por encima de la inflación. Evidentemente hay un error, porque al ser las remuneraciones más altas, no podemos establecer por ley que se darán aumentos superiores a la inflación. Eso obviamente sería una gran desigualdad con el resto de salarios, y hay que corregirlo de alguna manera en el plenario. Diputado Villalta, yo también voy a hablar por el orden. Esa moción tiene el texto en el transitorio, tiene ese problema, y lo que hemos acordado es revisar entre las mociones que haya que se puedan reiterar una que aclare esa situación, y la presentaríamos en el plenario para arreglar ese problema. Siguiente moción, don Pedro. Para que se revise la votación recaída sobre la moción de fondo número 494. En votación la revisión de la votación recaída en la moción 494. Quienes estén a favor de esta revisión, favor levantar su mano. 9 diputados presentes, 9 votos a favor, aprobada. Ahora vamos a conocer la moción 494 y la vamos a votar por el fondo. Los diputados y diputadas que estén a favor de la moción 494, favor levantar su mano. Sí, para aprobar la moción. Entonces, 9 diputados presentes, 9 votos a favor, aprobada. Por el orden, diputado Avendaño. Señor presidente, solamente para que quede consignada que esta
moción 494 es para que quede exento del pago de impuesto las asociaciones de desarrollo comunal según la ley 3.859. Muchísimas gracias. Continuamos. Diputado Pedro Muñoz, ¿nos puede leer la siguiente moción, si nos hace el favor? ¿Cómo no? Para que se revise la votación recaída sobre la moción de fondo número 517. En votación, la revisión de la votación recaída en la moción 517. Diputados y diputadas que estén a favor, levantar su mano. Con 9 diputados y diputadas presentes, 9 votos a favor, se aprueba. Vamos a votar por el fondo la moción 517. Los diputados y diputadas que estén a favor de esta moción, levantar su mano en este momento. Con 9 diputados y diputadas presentes, 9 votos a favor, se aprueba. Siguiente moción, don Pedro. Para que se revise la votación recaída sobre la moción de fondo número 477, que se refiere a la exclusión de la aplicación del límite a la aplicación de intereses para el caso de créditos con bancos y entidades financieras extranjeras supervisadas algún organismo o agencia de supervisión en el país de origen. En votación, la revisión de la votación de la moción 477. Quienes estén a favor, levantar su mano. Con 9 diputados y diputadas presentes, con un voto a favor, 8 en contra, se rechaza. Siguiente moción, don Pedro. Para que se revise la votación recaída sobre la moción de fondo número 556. En votación, la revisión de la votación recaída en la moción 556. Quienes estén a favor, levantar su mano. Con 9 diputados presentes, 8 a favor, 1 en contra, se aprueba. Vamos a votar por el fondo la moción 556. Los diputados y diputadas que estén a favor de esta moción, levantar su mano. Con 9 diputados y diputadas presentes, con 8 votos a favor y 1 en contra, se aprueba. ¿Sí? Para que se revise la votación recaída sobre la moción de fondo número 558. En revisión, la votación recaída sobre la moción 558. Los diputados y las diputadas que estén a favor de la revisión de esta votación, levantar su mano. Con 9 diputados y diputadas presentes, 8 votos a favor, 1 en contra, se aprueba. Vamos a votar por el fondo la moción 558. En votación, la moción 558. Los diputados y diputadas que estén a favor, levantar su mano. Con 9 diputados y diputadas presentes, 8 votos a favor, 1 en contra, se aprueba. Diputado. Por el orden. Diputado Pedro Muñoz, por el orden. Esta es la moción, esta es la revisión de la moción número 612. Sobre esta fue que solicité el criterio de servicios técnicos, para que quede clara. Creo que la votación entonces quedaría sujeta a lo que resuelva servicios técnicos, o cómo se manejaría eso. Tiene que conocerse, no se puede dejar en sus... No es eso lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que más bien si después... Sí, nosotros vamos a reconocer. Por el orden. Entonces, para que por favor Servicios Técnicos complemente su
su opinión, su dictamen, no solamente diciendo si sería constitucional o no, sino que además le pido expresamente a Servicios Técnicos que diga, en caso de que resuelva que es inconstitucional, cómo se subsanaría el tema si esta moción fuera acogida, ¿verdad? Entonces que nos dé también la respuesta técnica de cómo deshacer lo andado, porque lo que entiendo es que Servicios Técnicos no puede suspender la votación de la revisión en este momento. Entonces, que su dictamen nos lo explique. 612. No. Me da un receso de 2 minutos para hablar con don Carlos, por favor. Un receso hasta por 2 minutos para el diputado Pedro Muñoz. Se reanuda la sesión. Don Pedro, si nos hace el favor de leer la siguiente moción. Para que se revise la votación recaída sobre la moción de fondo número 612. En votación la revisión sobre la votación recaída en la moción 612. Quienes estén a favor, levantar su mano. Un voto, 2 votos a favor y 7 en contra, se rechaza. Don Pedro, la que sigue. Para que se revise la votación recaída sobre la moción de fondo número 638, que elimina la amnistía tributaria sobre los tributos administrados por INDER, IMAS e IFAM. En revisión la votación recaída sobre la moción 638. Quienes estén a favor, levantar su mano. Con un diputado, 2 diputados a favor y 7 en contra, se rechaza. Por el orden, diputada Silvia Hernández. Sí. Gracias, diputado presidente. Por el orden, también quisiera solicitarle a Servicios Técnicos que por favor por escrito se refiera a la moción 498 que se rechazó anteriormente, para que por favor me remita el criterio por escrito de la inconexidad de esa moción. Muchas gracias. Adelante, don Pedro. Para que se revise la votación recaída sobre la moción número 694. Esta moción la firmé yo y la retiro.
¿Puede retirarse la moción? No se puede retirar aquí. Ah, La revisión. Sí, es de la revisión, sí. entonces la retiro, la 609. Ok, perfecto. Retirada. Para que se revise la votación recaída sobre la moción de fondo número 767. Un minuto de receso. En votación la revisión de la votación recaída sobre la moción 767. Quienes estén a favor, levantar su mano. Con 9 diputados presentes y sin votos a favor, se rechaza. Para que se revise la votación recaída sobre la moción número 612, que se refiere a la exoneración. No, esa. Ya está, ya se la abogamos. ¿Cómo? Esa moción, la 612, ya fue presentada y entonces es por segunda vez nos indican que es inadmisible. Entonces, continuamos. Para que se revise la votación recaída sobre la moción 613. No, Villalta. 643. 613, tengo que decir. Dice 13. 13. Bueno, qué raro. En votación, la revisión de la votación recaída sobre la moción 613. Los diputados y diputadas que estén a favor, levantar su mano. Con 4 votos a favor y 5 en contra, se rechaza. Adelante. Para que se revise la votación de la moción 799. En revisión, la votación recaída sobre la moción 799. Quienes estén a favor, levantar su mano. Con 9 diputados y diputadas presentes, con 2 votos a favor y 7 en contra, se rechaza. Para que se revise la votación de la moción número 700. En revisión de la votación recaída sobre la moción número 700, quienes estén a favor, levantar su mano. Con 9 diputados presentes, 2 votos a favor y 4 a favor y 5 en contra, se rechaza. Presidente. Por el orden, don Walter, hasta por 2 minutos. Gracias. Nosotros hemos vuelto a reiterar el tema de la revisión de esta megamoción para efectos de que quede en acta que nosotros, los que hemos votado a favor de la revisión, hemos insistido en el procedimiento que se ha efectuado en esta comisión desde el principio y que por lo tanto hemos dado otra oportunidad para que se votara esta moción negativamente. Gracias. Muchas gracias. Continuamos con la votación. Diputado Pedro Muñoz. Para que se revise la votación de la moción 517. Me dice que ya votamos una igual a esta. La 517 ya se votó y entonces se torna inadmisible. 517. Adelante, don Pedro, con la siguiente. Sí. Para que, de acuerdo con el artículo 155 del reglamento de la Asamblea Legislativa, se revise la votación sobre la moción número 463. ¿Esa cuál es? De educación, pero esa es de la educación. Sí, démosle.
La 463. Un receso hasta por 2 minutos. Ya, vamos. Para que, de acuerdo con el artículo 155 del reglamento de la Asamblea Legislativa, se revise la votación sobre la moción número 463. En votación, la revisión de la votación recaída sobre la moción 463. Quienes estén a favor, levantar su mano. Con 5 votos a favor y 4 en contra, se aprueba. Vamos a votar por el fondo la moción 463. Someto a votación la moción 463 por el fondo. Quienes estén a favor, levantar su mano. Con 9 diputados presentes, 5 a favor y 4 en contra, se aprueba. Diputado Villalta, por el orden. 2 precisiones sobre esta moción que se acaba de aprobar. Esta moción exonera la educación privada, no modifica la tarifa del artículo 11, pero yo entiendo, al ser la moción posterior y la voluntad de esta comisión de que se exonere la educación privada, la tarifa reducida del artículo 11 perdería sentido, y entiendo que está siendo tácitamente modificada, aunque no se dice expresamente en la moción, porque la voluntad es exonerar y hay una incompatibilidad con la tarifa reducida del artículo 11. También quiero decir que, escuchando las distintas posiciones, hubiera preferido que se mantuviera la exoneración solo para la educación universitaria privada, que es donde hay una mayor exclusión de estudiantes, una mayor imposibilidad de estudiantes de escasos recursos de acceder a la educación superior pública. Sin embargo, la moción 612 que planteaba esto no fue aprobada. Entonces, al no ser aprobada la moción 612, que hubiera permitido diferenciar entre primaria, secundaria y educación universitaria privada, pues entonces prefiero que se mantenga la exoneración para todas las ramas de la educación. Don Pedro. Yo me sumo a las manifestaciones del diputado Villalta. Debe interpretarse así el artículo 11 con el artículo 8 para que tenga sentido, y sobre todo tomando en cuenta que esta es una norma posterior, y la norma posterior y más específica le cae por encima a la norma general y anterior. Gracias. Siguiente moción, don Pedro, por favor. Para que, con fundamento en el artículo 155 del reglamento de la Asamblea Legislativa, se revise la votación recaída sobre la moción de fondo identificada como el número 137-476. No, 476. 176. 476, don Pedro. Sí, 476. Sí. En votación, la revisión de la votación recaída sobre la moción 476. Quienes estén a favor, levantar su mano. Con un voto a favor y 8 en... 4 a favor y 5 en contra, se rechaza. Siguiente. Sí, se rechaza. 476 es el turismo. 476, sigamos.
¿Estás seguro, presidente? Rechazada, ya se dio. No sé, por rechazada. Esa es la misma. ¿Es esta? Sí, dos veces. Es que está 2 veces. Presidente, 406. Por el orden, diputada Yorleni. ¿Podría concedernos un espacio de 2 minutos, por favor? Un receso hasta por 3 minutos. Perfecto, gracias. Se amplía el receso hasta por 4 minutos más. Se reanuda la sesión y vamos a un receso hasta por 15 minutos.
Los diputados de la Comisión de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas volvieron a tasar la canasta básica, esta vez con un 1% con el mecanismo de compensación para las personas de escasos recursos. Esto con el voto del diputado Gustavo Viales, quien se había opuesto al impuesto, pero logró ponerse de acuerdo con el gobierno. Siempre mantienen su oposición los diputados del Partido Restauración Nacional y el Frente Amplista José María Villalta. Sí, ya terminamos de ver todas las 873 mociones de fondo del plan fiscal. Votamos las 700 y las 799 que enmiendan el tema de la canasta básica. Lo hicimos también con un acuerdo paralelo con el Poder Ejecutivo para generar un programa de compensación de los recursos que van a utilizarse, ese 1%, en donde se van a dirigir al régimen no contributivo de pensiones, que es el sector más pobre, donde hay 10.000 solicitudes pendientes y que no se pueden utilizar por falta de recursos. Amplía el receso hasta por 15 minutos más. Es un punto medio, vamos a ver, yo creo que ni el gobierno de la República estaba contento con el 2%, ni yo pues en un inicio logramos buscar un punto intermedio que le dé trazabilidad a la producción de los productos de la canasta básica, en donde el sector de la población no se vea tan afectado con un 1%, es el mal menor, y donde tengamos un mecanismo de compensación hacia esas personas más vulnerables. Yo creo que es un punto medio en donde el país gana y podemos salir adelante con una reforma fiscal tan necesaria como lo es en este momento. ¿Cómo sería ese mecanismo? Bueno, en el primer año, año y medio de la entrada en vigencia en esta ley no se va a cobrar el impuesto, y en los siguientes 2 años vamos a utilizar la tasa fija del 1%, donde los recursos se van a utilizar y se van a inyectar directamente a las transferencias que tienen que ver con el régimen no contributivo de pensiones. Y ahí se van a ir por así decirlo, de alguna forma cogiendo cada una de esas 10.000 solicitudes, en donde con recursos frescos se puedan darle una pensión a una persona y involucrarlas también dentro de un seguro en la Caja Costarricense de Seguro Social. ¿El 1% quedaría la canasta básica específicamente en cuáles productos? Bueno, son los productos que el Poder Ejecutivo establece por medio de un decreto. Ahí tenemos más de 200 productos, donde el gobierno tiene que depurar esa lista para que quede únicamente tasado lo que ahí se indica y que el resto pues pague más una tasa. Y pues esperamos que esto pueda salir adelante en el plenario, que es el siguiente paso que continúa la reforma fiscal. ¿Qué pasaría con el sector agropecuario? Ya con la tasa del 1% ya queda nivelado, ya ellos no tienen ese riesgo que tenían una tasa impositiva y no podían compensarla. Yo creo que ya solventamos el problema del sector agro, y pues yo creo que es una combinación de emociones que ayuda a dar tranquilidad a un sector de la población importante, y esperamos, que yo sé que es un tema que la gente pues difícilmente entienda, comprenda de que estamos haciendo lo mejor por el país. Sí, esto ha sido terrible, esta megamoción que aprobó Liberación, Unidad y el PAC, y es que no es que 1% a la canasta básica, 2% a salud, a educación, a los medicamentos, al agro, vuelven a grabar todos esos que en conjunto, si usted los suma, no son uno, es una cantidad grande que va directamente al bolsillo de los costarricenses. Vuelven a grabar la canasta básica, cuando en la tarde el mismo ministro de la Presidencia había dicho que si se grababa la canasta básica con el 2% del IVA, esto crearía más pobreza en el país. Y realmente nosotros estamos sorprendidos, pero también vamos a continuar nuestra lucha, vamos a reiterar las mociones en plenario y trataremos de que se revierta esto, que en este momento es un golpe para la clase media y la clase baja de nuestro país. El sector educativo y salud quedan con el 2% del impuesto al valor agregado.
Bien, regresamos entonces a esta Comisión de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Estamos en una sesión donde se están revisando la votación de varias mociones y se revisan estas votaciones y algunas no consiguen el apoyo de los diputados, otras sí. En estos momentos llevamos 3 de estas mociones que se habían votado inicialmente a favor, ahora se votan en contra, otras se han votado en contra, se votan a favor. Don José María, nos gustaría conocer la valoración que usted hace luego de lo que se dio antes de este receso. Bueno, sí, hoy ha sido un día intenso con mociones de revisión donde se han votado varias mociones. Hemos ganado algunas muy importantes, como la aprobación de la cláusula antielusiva general, que es una medida que puede ayudar muchísimo a la administración tributaria y a los jueces de la República a combatir las prácticas mañosas, matrafuleras, en las que son expertos algunos abogados para disfrazar y maquillar sus actuaciones de manera que eluden el pago de impuestos. Esta cláusula se basa en el código modelo de la CIAT a nivel internacional, avalado por la OCDE, y establece que cualquiera de estas matráfulas cuyo único fin sea eludir el pago de impuestos serán ilegales y está facultada la administración tributaria para desconocerlas. Es un logro importante que va a ayudar a combatir sin duda las distintas maniobras de elusión. En la mañana también logramos evitar que se cometiera una gran injusticia con los productores nacionales. Querían exonerar a las empresas que están en zonas francas, que ya están exoneradas de su actividad para exportación, exonerar también las ventas que realicen en territorio nacional, lo que sería muy injusto porque es una competencia desleal, desigual con los productores locales, con las empresas locales. Las zonas francas se crearon para incentivar la exportación y entonces no se vale que tengan ese trato diferenciado. Eso sí que hubiera afectado la trazabilidad. Ahora se discutieron varias mociones relacionadas con la educación y se mantuvo la exoneración para la educación privada. En todos sus niveles. En todos sus niveles. Yo he defendido y creo que el sector donde es más relevante esta exoneración es el sector de la educación universitaria privada, porque ahí hay muchos jóvenes, muchos muchachos que vienen de zonas rurales, de familias de escasos recursos, que sencillamente están quedando excluidos de la educación superior pública, y entonces ahí, al darse esta exclusión, al no poder el Estado cubrir, ni siquiera dar cupos a estos estudiantes, con mucha más razón se justifica que no se le ponga impuestos a la educación universitaria. Bueno, al final quedó como se había aprobado hace unas semanas, todos los niveles de educación privada exoneradas, y efectivamente la educación es un derecho, es un servicio esencial. Pues otras batallas las hemos perdido, vamos a seguir dando la pelea en el plenario legislativo para que no se grave con impuestos las medicinas, para que no se grave con impuestos la canasta básica. Vamos a seguir dando esa pelea y defendiendo también otros derechos, otros temas importantes, los derechos de las personas con discapacidad, el tema de la agricultura orgánica. Hace poco la Asamblea aprobó una ley para incentivar el uso de plantas de tratamiento de agua, una ley muy importante desde el punto de vista ambiental. Esa exoneración la estarían eliminando con el plan fiscal. Creemos que eso hay que retomarlo, que hay que rescatarlo. Igual están los otros temas que nos preocupan, como el recorte de financiamiento asegurado a los programas sociales. Ayer vimos una cosa muy paradójica. El gobierno negoció con el diputado Viales asignar recursos para las pensiones del régimen no contributivo, una promesa de que el aumento en la pobreza que podría provocar el IVA a la canasta básica de las medicinas se reduciría con supuestamente una promesa de que parte de esos recursos se van a destinar a financiar programas sociales, pero en el plan fiscal le están eliminando el financiamiento a programas como FODESAF, los bonos de vivienda, las juntas de educación, los programas que garantizan la atención de la gente más pobre, y lo están dejando a discreción del Ministerio de Hacienda si gira o no gira la plata, y eso nos parece muy peligroso. Es una de las luchas que vamos a dar desde el plenario legislativo. Entonces, bueno, estamos concluyendo una etapa. Hoy termina la discusión en comisión, pero todavía queda mucha tela que cortar, y esperamos que en el plenario legislativo, con mayor movilización de la gente, podamos seguir luchando para tener un plan fiscal
más justo, porque aunque es cierto que hace falta una reforma fiscal en este país, en este proyecto hay muchas cosas que son injustas. Don José María, el tema ese de la elusión era de elevación, era un tema vital para ustedes, era uno de los puntos que más defendían ustedes. Aún así no se consigue el apoyo de su voto, por ejemplo. Bueno, yo voy a analizar el balance final del proyecto. Sí, porque también es importante decirle a los televidentes que lo que salga de acá no está escrito en piedra, puede cambiar en el plenario. Exactamente. Yo voy a hacer un balance al final de la jornada para definir mi voto. Hay cosas que me preocupan muchísimo, el golpe que se le da a los trabajadores del sector público, por ejemplo, con medidas que les rebajan el salario, y eso no se equipara con los cambios que se hacen en estos temas de evasión. Por ejemplo, logramos hoy la aprobación de la cláusula antielusión, una de cal y otra de arena. Ayer debilitaron muchísimo la norma de subcapitalización, que es uno de los principales instrumentos para reducir el fraude fiscal, ¿no? La matráfula de simular gastos financieros excesivos para reducir las utilidades y decir que no se tiene utilidades y que no hay que pagar impuesto de la renta. Lo hacen muchísimas empresas. Lo hacen muchos de los más grandes. Según el estudio de Hacienda, no hay pequeñitos que hagan eso, usualmente son los grandes, sector inmobiliario, sector financiero, ciertos sectores muy específicos. Bueno, ayer metieron una norma que prácticamente deja sin efecto, una moción que aprobaron que prácticamente deja sin efecto la norma de subcapitalización, la deja muy debilitada. Eso nos preocupa muchísimo. Entonces, lo que se ve es que ha sido una discusión donde se han logrado cosas, donde se han perdido otras, donde vamos a seguir dando la batalla en el plenario, y habrá que ver el balance final. Ojalá que sea una reforma fiscal que sea justa y que no golpee a los que menos tienen. Muchísimas gracias, don José María, por su tiempo. Vamos a ver si tenemos la oportunidad de hablar con don Carlos Avendaño. Don Carlos, si nos permite un segundito, ya casi nos atiende don Carlos Avendaño, diputado del Partido Restauración Nacional, y pues le recordamos que se tramitan 894 mociones, a las cuales se ha revisado la votación de muchas de ellas, y la decisión que se ha tomado en primera instancia pues se echa para atrás, y como les decíamos también, lo que salga acá de la comisión no está escrito en piedra, puede cambiar en el plenario legislativo. Así es que probablemente, según las palabras de don José María Villalta, se dictamine hoy este proyecto, pero no está escrito en piedra lo que salga acá de la comisión, repetimos. Tenemos por acá ya a don Carlos Avendaño. Don Carlos, un placer saludarlo como siempre. Cuéntenos cuál es su posición de momento con todo lo que se ha dado acá en la Comisión de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y el eventual dictamen que recibiría este proyecto esta noche. Sí, bueno, ha sido un día muy intenso. Hemos presentado una serie de revisiones, sobre todo a aquellos aspectos que originalmente estaban sin impuesto, que habíamos venido ganando. Ahora, en este momento, se ha votado la revisión de educación, y dichosamente la hemos ganado, y al votar la afirmativa, nuevamente la educación privada queda sin impuestos, como debe ser. Preescolar, escolar, colegio, universidad, todo lo que es la educación privada está sin impuesto, y esto realmente debe ser así, porque poner impuestos a la educación es castigar a los padres y a gente que está haciendo un esfuerzo para estudiar. Muchísimas gracias, don Carlos. Ya vemos, muchísimas gracias por su tiempo, don Carlos. Vemos ya acá que están los diputados del Partido Liberación Nacional, ya ingresaron de nuevo. Ya en pocos minutos se va a estar retomando la actividad propia de la comisión, así es que los invitamos a que se quede con nosotros. Recuerde que nos puede seguir a través de nuestro portal electrónico www.asamblea.gov.cr o también a través de nuestro canal de YouTube.
Ya volvemos con más información. Retomamos la sesión y ampliamos el receso hasta por 10 minutos más.
Los legisladores de la Comisión de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas decidieron revertir la moción que permite a los médicos, odontólogos, farmacéuticos, nutricionistas, psicólogos y microbiólogos seguir beneficiándose del enganche salarial, es decir, de cada aumento que se aplique en particular a cualquier otro sector. El diputado Welmer Ramos decidió cambiar de opinión e inclinó la balanza en favor de los médicos. Creo que la moción que se presentó es demasiado grande al abarcar dos temas, uno con razón y otro sin razón. El sector privado y el sector público deberían de estar remunerados de igual manera. El problema es el tema del desenganche de lo público de los otros aumentos salariales que se vienen dando, no el desenganche entre trabajos iguales, por igual responsabilidad de igual trabajo, como debería ser la justicia en toda actividad que desarrollemos. La fracción del Partido Liberación Nacional realmente se siente incómoda con la votación dada en su persona, don Welmer. En realidad siempre entendimos que aquí el tema era reducir gastos, que el tema era que todos nos teníamos que sacrificar y que teníamos que hacer cosas más allá de las poses políticas, sino cosas realmente importantes y estructurales para este país. Lamentamos muchísimo no solamente su voto, sino también el voto del señor Villalta, que tanto habla de los abusos y de los privilegios, pero que hoy vota una moción que tiene una fuerte repercusión en el presupuesto de este país. También quedan exentos los servicios de redes de cuidado y los centros de atención para adultos mayores, así como los equipos usados para personas con discapacidad física, auditiva, visual o intelectual. Los diputados también dieron marcha atrás y liberaron del IVA los servicios de los medios de comunicación colectiva prestados al Estado, instituciones autónomas y semiautónomas, municipalidades, universidades públicas, la Junta de Protección Social, la Junta de Educación, la Cruz Roja Costarricense y otras asociaciones y fundaciones de bien social, científico o cultural. En la discusión también se revivió la moción que establece el 2% del IVA para medicamentos, materias primas, insumos, maquinaria, equipo y reactivos para su producción, con el fin de eliminar la frase medicamentos registrados ante el Ministerio de Salud. Reanudamos la sesión. Hay que darla por inadmitida porque está repetida. Tienes que decir. Tiene que decir. Ok. Se ha presentado una... Ya estaba presentada. Sí. Hay una moción que sigue, que es la moción para revisar la votación de la moción 476, pero ya la habíamos votado y no la podemos admitir más. Sí, diputado. Unas revisiones. Fíjese a ver qué le revisamos ahí ya. Diputado Pedro Muñoz, si nos lee la siguiente moción. Ahí está Jonathan Álvaro.
para que se revise la votación recaída sobre la moción de fondo número 852. Vamos a revisar la votación recaída sobre la moción 852. Los diputados y diputadas que estén de acuerdo con la revisión de la moción, favor levantar su mano. Con 6 votos a favor y 1 en contra, se aprueba. Vamos ahora a votar por el fondo la moción 852. Los diputados y diputadas que estén de acuerdo con la moción 852, favor levantar su mano. Con 0 votos a favor y 7 en contra, se rechaza. Continuemos, diputado, con la siguiente moción. Para que se revise la votación recaída sobre la moción de fondo número 853. En revisión de la votación sobre la moción 853, los diputados que estén de acuerdo en revisar la votación recaída, favor levantar su mano. Con 7 diputados y diputadas presentes, ninguno a favor, se rechaza. ¿Cuánto? Esta es la última hora. Jonathan, ¿estos son de ustedes? ¿Qué falta? Vamos a un receso hasta por 5 minutos.
un poquito más. Vamos a ampliar el receso hasta por 10 minutos más.
Los diputados de la Comisión de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas volvieron a tasar la canasta básica, esta vez con un 1% con el mecanismo de compensación para las personas de escasos recursos. Esto con el voto del diputado Gustavo Viales, quien se había opuesto al impuesto, pero logró ponerse de acuerdo con el gobierno. Siempre mantienen su oposición los diputados del Partido Restauración Nacional y el Frente Amplista José María Villalta. Sí, ya terminamos de ver todas las 873 mociones de fondo del plan fiscal. Votamos las 700 y las 799 que enmiendan el tema de la canasta básica. Reanudamos la sesión. Diputado Pedro Muñoz, usted nos podría hacer el favor de leernos la siguiente moción de revisión de votación. Para que se revise la votación recaída sobre la moción número 804 de José María Villalta. En votación, la revisión de la votación de la moción 804. Los que estén a favor de la revisión de esta votación, levantar su mano. Con 0 votos a favor y 7 en contra, se rechaza. 8 en contra, rectifico. Para que se revise la votación recaída sobre la moción número 849. En revisión, la votación recaída en la moción 849, los diputados y diputadas que estén a favor de la revisión, levantar su mano. Un voto a favor, 7 en contra, se rechaza. Para que se revise la votación recaída sobre la moción número 850. En votación, la revisión de la votación recaída en la moción 850. Quienes estén a favor, levantar su mano. Un voto a favor, 7 en contra, se rechaza. Por el orden, diputado don Walter Muñoz. Gracias, señor presidente. Yo quiero dejar constancia de que estas dos mociones que hemos presentado a revisión tienen que ver con el tema de la educación pública, de la educación universitaria, de poder eximirlos en los temas de los servicios y otros importantes factores que contribuyen a la educación pública en Costa Rica de tipo universitaria, y además de que hemos estado compenetrados esta noche con apoyar nuevamente la educación privada como un pilar fundamental, de manera que nos vamos de esta comisión satisfechos de haber apoyado el tema de la defensa de la canasta básica, de la defensa del precio de los medicamentos y ahora el tema de la educación pública y privada. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor diputado. La próxima revisión, don Pedro. Para que se revise la votación de la moción 474. Para que se revise la votación, perdón, ¿qué dije? ¿Dije bien? Para que se revise la votación de la moción 474. En votación,
la revisión de la votación recaída sobre la moción 474. Quienes estén a favor, levantar su mano. Con 6 votos a favor y 2 en contra, aprobada. Sometemos a votación la moción 474 por el fondo. Quienes estén a favor de la moción 474, favor levantar su mano. Con 6 votos a favor y 2 en contra, se aprueba. Vamos a dar un receso hasta por 1 minuto. Quiero, por el orden, nada más hacer un pequeño señalamiento de lo que dijo don Pedro Muñoz al principio. Ha sido consideración de que, tal y como razoné el voto con el tema del desenganche médico, hay en los criterios legales hay muchos, y una de las cosas que se tomó ahí en cuenta es que estábamos metiendo temas que son meramente de salarios privados en un proyecto que es de carácter de finanzas públicas. Puede haber alguna inconexidad. Y también el otro tema, que es esas diferencias que se pueden establecer a como estaba hoy esta moción, puede traer como consecuencia de que las diferencias entre lo público y lo privado se pueden hacer grandes, y son en trabajadores que tienen iguales responsabilidades e iguales funciones, iguales cargas laborales. Eso para señalar solo esos aspectos. El otro gran aspecto que hay ahí, y por lo cual di mi voto a esa moción, tal y como ustedes lo vieron, se debe a que yo estoy claro que hay que hacer ese desenganche y que hay que hacerlo de manera legal, pero tenemos que hacerlo de manera que se sostenga y que no nos meta en problemas un proyecto que es urgente, de urgente aprobación, y que es fundamental para sanar los problemas que tienen las finanzas públicas de este país. Hechas esas consideraciones, al ser las 7:10 de la noche y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Muchas gracias. Bien, de esta forma concluye la Comisión de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Se aprobaron el día de hoy algunas exenciones, por ejemplo, los bienes y servicios de asociaciones de desarrollo, los bienes y servicios que compre las asociaciones de desarrollo, también las juntas de educación, las sillas de ruedas, equipo ortopédico, prótesis y otras para personas con discapacidad, empresas dedicadas al reciclaje, tendrán una tarifa de preferencia de 0% el primer año de entrada en vigencia de la ley, para el segundo año deberán de pagar un 4% del IVA y después del cuarto año un 13%. Y también tenemos por acá otra moción que tiene que ver con las empresas turísticas, que es más o menos parecida también en los servicios turísticos prestados por quienes se encuentran debidamente inscritos ante el ICT estarán exentos del impuesto sobre el valor agregado durante el primer año, el segundo año deberán de pagar un 4%, el tercer año una tarifa del 8% y a partir del 4 año de entrada en vigencia de esta ley estarán sujetos a la tarifa general del impuesto sobre el valor agregado. Así es que esta es parte de la información que tenemos para ustedes. Los invitamos porque mañana a las 9 de la mañana hay una sesión extraordinaria del plenario, así es que volveremos con todos ustedes a partir de las 9 de la mañana. En nombre de don Mauricio Rojas en los controles, un servidor Federico Villegas, les deseamos que pasen muy buenas noches.